Tenemos una edición especial porque tenemos una invitada también especial, la doctora Marianela Ledesma. Después de un largo periodo, recordamos que hace 2 años y un poco más tuvimos una entrevista con la doctora y ahora es importante, necesaria para ustedes, amigos televidentes, conocer la opinión, el comentario de la doctora Ledesma en su condición de jurista, pero además de haber sido presidenta del Tribunal Constitucional actual, que está en el ojo de la tormenta, por decir lo menos, y una de las últimas acciones ha sido anular el fallo del tema cócteles que involucra a Keiko Fujimori, pero que también favorecería a otros actores políticos en falta, por decirlo menos. De manera que le damos la bienvenida, ya la tenemos en interno, a la doctora Marianela Ledesma. Bienvenida, doctora, bienvenida a Abriendo Puertas. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias también en nombre de nuestros televidentes, doctora, una primera impresión como jurista y como expresidenta del Tribunal Constitucional, como peruana, de la situación política y social actual, doctora. Bueno, bastante preocupante porque sostengo que la clase política ha sido tomada por las organizaciones criminales y una muestra de ello es que el actuar de toda esta organización del Estado y de la institucionalidad del Estado tiene una muy cercana vinculación a estos intereses. Muestra de ello es, por ejemplo, el Congreso, las leyes que ha emitido en estos últimos años han sido dedicadas pro crimen, pro impunidad, debilitar las investigaciones tanto del Ministerio Público como desde el Poder Judicial en tema de organización criminal, en tema de lavado de activos, en tema de allanamientos y una serie de supuestos que lo que ha hecho es, en lugar de ser una legislación que ayude a contravenir el tema del crimen, más bien es una legislación muy blanda, muy genuflexa, ¿no? Provocada por el Congreso. Y estas normas, en lugar de haber sido por el Tribunal Constitucional controladas, expulsadas, debilitadas, ¿no? Al contrario, han sido bendecidas, han dicho que están perfectas, que son constitucionales. E incluso los jueces, que a veces hacen también cuestionamiento a la constitucionalidad de esas normas, ahí está siempre pendiente, como una espada de Damocles, la Junta Nacional de Justicia para asumir temas de control disciplinario por su labor. Por lo tanto, estamos viviendo momentos muy oscuros, muy críticos en nuestro país y esperemos pues de que salgamos de esta situación de una manera organizada, constitucional y que se renueve la política en nuestro país. Está interfiriendo ya en la justicia y eso es peligroso. Pero ya hay actores que están interviniendo y en el caso de su comentario final, doctora, con respecto a estas leyes de impunidad pro crimen, el Colegio de Abogados de Lima ha dado a conocer la presentación de algunos proyectos de ley que van a permitir observar y en algunos casos derogar algunas de estas leyes, pero esto no lo va a hacer este Congreso seguramente, esto será la tarea para el próximo Congreso de Senadores y Diputados. Algunos otros actores considera que deben actuar, la academia también debería actuar en la observación de esta preocupación que compartimos, doctora. Totalmente de acuerdo y está en nuestras manos como ciudadanos que en estas nuevas elecciones no se repita la intervención de estos partidos políticos que más bien lo que han hecho es trabajar no en pro de los ciudadanos, sino en pro más bien de personas que agreden a los ciudadanos. Y digo esto no por una simple palabrería, porque la actividad criminal se ha cuadriplicado. Estamos ya con 7,000 personas que han fallecido en estos 3 últimos años producto de organizaciones criminales, ¿no? Y esto es resultado precisamente de un trato muy benévolo y nada técnico que aborde la criminalidad. Hagamos que con nuestro voto transformemos nuestro país y no más por estos grupos políticos que han estado en el gobierno. Considero que hay más ciudadanos, ¿no? Y jóvenes que tienen una esperanza y una posibilidad de trabajar por la mejora del país, ¿no? Y por ello es que guardo esa esperanza de que sean otros grupos políticos los que puedan hacer una auditoría y corregir
todas estas normas que han salido desde las reformas constitucionales hasta las leyes que se han dictado. Lo cierto, doctora, también es que la clase política actual ya tocó fondo y es necesario renovación, y un papel importante tienen ahí los jóvenes. Nosotros en algún momento fuimos jóvenes en el siglo pasado, por decirlo coloquialmente. Tuvimos participación también en las exigencias al gobierno militar, la constituyente, luego con Fujimori, de manera que los jóvenes tienen un papel importante en este escenario, y todo el apoyo para estas gestiones que permitan que esta clase política, como decía un pensador de los 800, los jóvenes a la tumba, los viejos a la tumba, los jóvenes al poder. Creo que esa de Vargas Prada se tendría que cumplir en estos, y se va a cumplir en estos escenarios, doctora. Y permítame precisar que al momento de que se elija, muchas veces uno puede elegir a una persona como un candidato por el partido que quieran, pero esa elección no solo es al candidato, que me parece podría ser un buen candidato, sino es una suma al partido. Entonces, meditemos si vale la pena elegir ese partido, porque eligiendo a la persona, tácitamente estás eligiendo al partido. Y el mensaje sería: elijamos partidos nuevos y nueva clase política que vaya al gobierno. No los mismos partidos, por más que puedan tener excelentes representantes o personas al Congreso, porque es volver a repetir la misma cuota de poder que ha venido ejerciendo lamentablemente estos partidos. Demos la oportunidad a nuevos rostros, nuevas caras y nuevas organizaciones. Sí, y con una participación más activa de la población en la labor de los gobernantes elegidos, creo que también es una tarea. Y el Tribunal Constitucional está en el ojo de la tormenta, como decíamos, y ahora están saliendo, con su autorización le pedimos, el fiscal José Domingo Pérez, los fiscales están saliendo a responder la situación. Ya el José Domingo Pérez, el fiscal, ha observado, ha cuestionado el fallo del Tribunal Constitucional. Le pedimos autorización, doctora, para poner un audio, un video del fiscal hablando sobre el tema, para ahondar en el comentario suyo, doctora. Perfecto, perfecto. Adelante, Lucero. La lectura de esta decisión es una decisión que lamentablemente no tiene fundamentación jurídica, no tiene fundamentación en el derecho. Sus argumentos son políticos y en muchos de los casos desinformativos. Ya la amenaza está puesta el día de ayer en esta conferencia. Ya señalaron de que me van a perseguir. Pues estoy atento. La ejecución política ya está en el Congreso de la República. Su presidente, el señor Alejandro Muñante, anunció ayer a través de un tuit pidiéndole a la Fiscalía que tome cartas en el asunto sobre mi intervención en la Fiscalía. Entonces, ya acá ya no hay línea divisoria entre lo que es la política y lo que es la justicia. Acá ya estamos más cerca a lo que Chávez al inicio de su gestión hacía: sacar a jueces y fiscales que son independientes, encarcelar a jueces y fiscales que resistían sus prepotencias. Entonces, ¿eso es el Perú que queremos? ¿El Perú de la Venezuela de Chávez? ¿El Perú de los 90? Tenemos que resistir en el espacio que nos permite ejercer la función pública. Es por eso que ejerzo el derecho de crítica, siendo parte en esta demanda, porque a mí me emplazaron. He sido, por primera vez en la historia de un tribunal constitucional, un fiscal ha ido a defender su investigación. Mientras otros fiscales son amenazados por los extorsionadores, yo soy amenazado por la clase política. Entonces, también estoy en una situación de riesgo, también estoy en una situación de peligro, y bueno, tengo que así decirlo, soy vulnerable a las represalias que puedan tomar estos actores y que ya lo vienen diciendo y que ya lo vienen afirmando. Yo pregunto, y con esto concluyo, si querían descalificar el trabajo de la Fiscalía, ¿por qué no permitieron que se fuera este caso o continuar este caso en el juicio oral? El año pasado iniciamos el 1 de julio el juicio oral. Este año estábamos llevando a cabo el juicio oral e iba a declarar el señor Dionisio Romero en calidad de testigo, y el Tribunal Constitucional interviene. Creo que el foro en donde se hubiese determinado si la Fiscalía había errado, se había equivocado, era el juzgamiento.
pero no lo permitieron. No lo permitieron solamente a través de estas acciones. Si ustedes me lo permiten, ¿acaso no fue la señora Marta Moyano a pedirle a la señora Patricia Benavides, cuando era fiscal de la Nación, que me saque del cargo? ¿Acaso no fue el abogado de Fuerza Popular pedirle al jefe de la Autoridad Nacional de Control que me saque del cargo y que había un audio que la Fiscalía en su momento no quiso recibir? La pregunta es, si tan mal ha hecho el trabajo la Fiscalía, si tan errado ha sido mi trabajo, ¿por qué todas estas actuaciones al margen de la ley para evitar que se pueda hacer justicia? Clarísimo. ¿Qué comentario tiene sobre estas expresiones del fiscal José Domingo Pérez, doctora? Suscribo plenamente las declaraciones y las preocupaciones que expresa el fiscal Domingo Pérez, porque lo que se ha construido acá es una narrativa en la que aparecen los investigados en un proceso de lavado de activos como en una lógica de victimización. Pero acá hay que tener en cuenta 3 detalles. Primero, que el caso Fujimori no es un caso ajeno al tribunal. Son 3 veces que el tribunal ha conocido el caso Fujimori y que llama la atención que luego en esta 4ª oportunidad, oh maravilla, nos damos cuenta que lo sustancial del proceso penal es que no hay delito y por lo tanto no hay delito. ¿Qué hacen encausados? ¿Cuál es la primera oportunidad donde el Tribunal Constitucional conoció el tema? En la libertad, en la detención de Fujimori. El mismo tribunal le dio libertad. Si el tribunal hubiera considerado de que esto era aberrante, que no había delito, ¿qué hace dándole libertad y manteniéndole en el proceso? Segundo, en el caso Arsenio Oré, también el tribunal conoció e intervino. En el caso Klimper, incluso el tribunal hizo algunos ajustes en cuanto a los errores de presentación de la acusación, algo así, ¿no? Y ahora el tribunal, pese a haber pasado por sus manos, por sus criterios, este expediente, ahora le da una estocada final y dice ahora ya no hay delito, no hay cadáver, no hay nada que investigar, menos determinar una responsabilidad. Situación delicada del Tribunal Constitucional. Se habla de intromisión e interferencia en este caso puntual. El comentario, doctora. Sí, acá hay 4 situaciones por las cuales esa resolución es irregular e inconstitucional. El primer argumento es que se utiliza un habeas corpus, que es un mecanismo para la protección de las personas detenidas o afectadas de su libertad, para que a través de un habeas corpus se tipifique o se cuestione un tema delictivo. Y eso es irregular porque la propia Constitución, artículo 200, señala que el habeas corpus se utiliza para la defensa de las libertades y la señora Fujimori no está ni detenida ni amenazada. Está libremente bajo una comparecencia simple ejerciendo sus actividades personales. Segundo, en un proceso en giro, donde todos estamos al tanto del juzgamiento, de la acusación, el tribunal ingresa e interfiere el juzgamiento de la señora Fujimori al decir que acá no hay delito. Y el artículo 139.2 de la Constitución señala textualmente que ninguna autoridad puede abocarse ni interferir en una actividad o una función judicial. Segundo error. Tercer error, el tribunal, todavía lo peor, es que se convierte en un juez penal, ¿no? Y a la luz solamente de dichos y de lo que le puedan haber acompañado en el proceso, hace una calificación de legalidad, una calificación y dice, esto no es delito, ¿no? ¿En base a qué evidencias? Si quien va a definir qué es delito y qué no es delito es el Poder Judicial, los jueces penales, a la luz de toda la carga probatoria que aporte el Ministerio Público. Esa es su función, ese es su escenario. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se arroga una facultad que le corresponde al Poder Judicial y dice, no hay delito de organización criminal, no hay delito de lavado de activos. Y por último, afecta la propia jurisprudencia del tribunal y los mandatos legales que dice, el tribunal solamente interviene cuando la decisión que se quiere cuestionar esté firme, se haya agotado todos los mecanismos de cuestionamiento, revisión en sede judicial. Pero este caso no está firme, no está terminado, no está concluido y el tribunal ingresa y hace toda esta serie de maniobras e interferencias que ni siquiera están en su competencia.
Por eso, desde ya, esta es una resolución, una sentencia abiertamente inconstitucional. El problema es qué se tiene que hacer frente a esa sentencia. Y eso me permite, doctora, transmitirle una pregunta de uno de nuestros televidentes de Arequipa. José Sanabria nos dice, Arequipa, sede del Tribunal Constitucional, nos dice, de acuerdo a la Constitución, doctora Ledesma, esta resolución del Tribunal Constitucional respecto al tema de los cócteles puede revisarse. ¿Cuál sería el trámite y las acciones que tendría que hacerse y quiénes? Ya, excelente la pregunta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de las calificaciones jurídicas que ha hecho el juez penal a la luz de la prueba que ha aportado el Ministerio Público. Ha dicho que eso es nulo y ha dicho eso no es delito. Eso ha dicho. Y ha ordenado que el juez de la investigación preparatoria, el juez emita una decisión en base a lo que el tribunal ha dicho. ¿Qué puede hacer el juez? Primero, estamos en pleno juzgamiento y se interfiere. Ahí hay una afectación jurídica, 139.2. Segundo, se utiliza un habeas corpus para dilucidar un tema de legalidad, si es delito o no es delito. Tercero, afecta desde el tribunal la independencia de los jueces al decirle, haz así, procede como yo te he dicho. Y eso también tiene una tutela constitucional, artículo 146 de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un juez? Sencillamente continuar con la discusión judicial, continuar con la etapa. Pero para eso, ¿qué tendría que hacer el juez? Emitir una resolución, ¿no?, manifestando esta situación para que sea la Corte Suprema la que se abandere y defina cuál es la competencia que se va a regir. Pero acá olvidé decir algo fundamental, si me permites explicar. Lo fundamental es que en el tema de lavado de activos, que son uno de los delitos que el tribunal dice que no hay delito, en la Corte Suprema, que es la máxima institución dentro de la organización judicial, la Corte Suprema ha sentado una serie de precedentes a través de casaciones y diferentes acuerdos en las que ha señalado a los jueces cómo proceder en el tema del lavado de activos y ha dado algunas directrices. Por lo menos ha dicho que el tema del lavado de activos no es un tema abstracto, sino que se tiene que materializar o concretizar a partir de pruebas en el acto de juzgamiento, y ha dicho recibir donaciones para los partidos políticos no es un delito. Eso no estamos cuestionando. Lo que se cuestiona es la ilicitud de los fondos, que a sabiendas que uno recibe dineros maculados de la criminalidad, yo busco camuflar, esconderlos. Bueno, todas esas directrices ha dado la Corte Suprema y todos los jueces están alineados a esas directrices. Y el caso Humala es un ejemplo de esas directrices. El sistema está funcionando bajo esas directrices que ha dado la Corte Suprema. Y ahora viene el Tribunal Constitucional a meterse en esta historia, a decir que así debe ser el delito. Entonces, ¿tenemos qué? Tenemos un choque de trenes, dos altas cortes dando directrices sobre un caso en concreto. La Corte Suprema ha fijado una línea y ahora viene el tribunal y fija otra línea. Por eso es que es necesario que este caso sea de conocimiento al final de la Corte Suprema, y por eso es que el juez debería, ¿no?, suspender los efectos de esa sentencia en ese caso, para que sea la Corte Suprema al final la que decante y la que diga, va a hacer prevalecer los criterios de su casación, que es la casación 617-2021, que rige este camino, o se va a hacer caso a lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero tiene que haber una respuesta. ¿Y sabes por qué tiene que haber una respuesta? Porque el Tribunal Constitucional alegremente ha dicho no hay delito, y tampoco ha justificado por qué no se debe respetar lo que ha dicho la Corte Suprema. Sobre eso hay un vacío, no se dice nada, y un juez está entre dos opciones, entre hacer caso a la Corte Suprema o hacer caso al Tribunal Constitucional. Correcto, eso significa que es posible la anulación de la anulación, doctora. Es Corte posible Suprema. dejar en suspenso o declarar su inejecutabilidad de esa sentencia del tribunal hasta que la Corte Suprema tome una posición en relación a la tipicidad del delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque también ahí hay un error. Se ha vendido la idea de que el lavado de activos
para financiación de partidos políticos surge a partir del año 2016, en que existe una ley donde tajantemente no asocia el lavado de activos con los partidos políticos. Pero el tema del encauzamiento de Fujimori no es ese. Si uno lee la acusación fiscal y también por el cual fue sentenciado Humala, ¿no? Ha sido sentenciado por la ley de lavado de activos, la 27765, que data hace más de 20 años. No es que el lavado de activos aparece recién y no es que el lavado de activos es el año 2016. Desde el año 2002, o sea, hace más de 20 años que existe esta legislación e incluso hay legislación más antigua. Y lo que ha hecho el fiscal es encauzar su investigación bajo esta ley que data de hace más de 20 años, en la que se habla el lavado de activos en la modalidad de convertir, recibo dinero ilícito y para blanquearlo lo convierto, hago mis rifas, mis cócteles, hago una serie de pitufeo para blanquear. Esa es la discusión, no lo que se está diciendo que el tema del lavado de activos surge en el 2016 para los partidos políticos. Entonces hay una narrativa, yo diría perniciosa, que busca vender a la galería, a la platea, cosas que no lo son, porque textualmente la investigación se está llevando por otra ley que es muy antigua y que ya ha dado frutos. Prueba de ello es que Humala Tasso está condenado precisamente bajo los alcances de esa ley. Hablando de cuestiones, doctora, de fondo y no de forma, la esencia del tema que nos convoca, que es una decisión del Tribunal Constitucional, ya está la Corte Suprema, de acuerdo a lo que usted señala, en la condición de observar, dejar en stand-by la ley. Pero ¿qué procedimiento es para la anulación definitiva? ¿Qué procedimiento legal se sigue en este caso, doctor? Ya, primero que no es posible hacer una anulación, la Corte Suprema no va a anular la decisión del tribunal, pero la Corte Suprema sí podría tener una posición a partir también de la decisión del juez de suspender los efectos de su sentencia. Le digo, es un paralelo a un control difuso. Cuando los jueces inaplican una ley, no es que la ley la declaren nula, la ley está ahí, nadie toca la ley, solamente se tocan los efectos de la ley. En la misma lógica, la sentencia pasaría por un efecto, diríamos, de congelamiento, de vacatio, de suspensión, porque todavía se tiene que agotar la discusión en sede judicial. Ese sería el primer camino. Y quien tiene que abanderarse de ese camino para defender los fueros de la independencia, los fueros naturales donde se debe de resolver los temas judiciales, es la propia Corte Suprema como máximo órgano de la institución que tendría que enfrentar a las decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? Eso teóricamente se llama choque de trenes y no es una novedad que lo tengamos acá en nuestro país, ¿no? Ya ha existido en Italia, en España, hasta en el mismo Colombia, y eso es un riesgo siempre cada vez que hay dos altas cortes, cada vez que hay una Corte Suprema versus el Tribunal Constitucional, puede generar estas situaciones de paralelismo, donde un alto tribunal dice una cosa y la Corte Suprema dice otra cosa, ¿no? Entonces ese siempre es el riesgo de tener dos altas cortes en un escenario judicial. Suprema tiene la decisión ahí porque va a beneficiar, como ya lo ha dicho usted, a encausados, a investigados, como el caso de Humala, y otros personajes que también están a la espera de poder utilizar este argumento del Tribunal Constitucional para beneficio. Hay cuestiones de celeridad, doctora. Efectivamente, no hay mucho interés, sobre todo económico, vindicativo, o mejor dicho, de venganza, no de descalificación de un sistema jurídico que puede tener defectos, que no se niega, no los defectos que pueda haber existido, pero que sí no llegan no se puede tolerar que se descalifique resultados que se ha venido dando. Un ejemplo de ello es el caso Humala, el caso Toledo y otros que están sentenciados por temas de lavado de activos y temas de corrupción, ¿no? No es que la justicia no está operando, ha operado y precisamente sabiendo ya de los mecanismos que estaban diseñados, lo que se ha buscado es debilitar ese camino, ¿no? Viendo ahora por otro camino que es incorporar al tribunal en esta discusión. Correcto, clarísimo, doctora, le agradecemos por
por las opiniones puntuales y precisas y las acciones, sobre todo, que se tienen que tomar en este momento tan difícil para el Tribunal Constitucional como institución. Está en peligro, pero los actores, quienes conforman el Tribunal Constitucional, son quienes están actuando y llevando a esta situación. Muchas gracias, doctora, por esta participación. Si hubiera algo más que agregar, adelante. Bueno, agradecer el espacio y que nos permita a los ciudadanos reflexionar sobre la labor que están haciendo las instituciones, que deben estar orientadas a evitar la impunidad, a evitar la obstrucción de la justicia. Sin embargo, acá tenemos una lógica invertida. En lugar de proteger, en lugar de dar mensajes claros, contundentes contra, por ejemplo, el tema del lavado de activos, organizaciones criminales, ¿no? Más bien lo que hacen es entorpecer y perseguir a quienes están realmente haciendo su labor con los defectos que quieran, pero igual se viene caminando, ¿no? Para tratar de construir un mejor sistema de vida en nuestro país.